Pues aquí vamos a empezar, aquí como ya conocéis Europamundo. A ver, y aquí, bueno, primero el Bowser, es muy importante, como ya sabéis aquí, el Bowser bueno, nos indica, bueno, el número de emergencia, pero también con ese circuito, o sea, en particular el que voy a presentar, o sea, que es el Douce Francia, importante porque ahí vienen las notitas de dónde la gente se incorpora. ¿Ya? Y eso es importante porque ya tenemos aquí, como podéis ver, el mapa. El circuito empieza en París, pero lo bueno de Europamundo es que el circuito puede empezar, la verdad, donde queramos. Donde queramos, podemos empezar en París, como incorporamos en Caen, vemos aquí Caen, o sea, lo digo en francés, Caen, para que todos sepan, Caen, okay, que sea más fácil. Como Tallinn Rennes, como podemos incorporar donde sea. Pero también nos podemos incorporar en los pueblitos del medio, y ahí ya es una cuestión de hablar con la agencia, con el guía, y ahí nos recuperamos. Pues ahí vemos ahí el mapa, vemos ahí por dónde pasa el circuito, parte oeste francés, sobre todo, es la parte oeste. Entonces ahí también podéis ver, como dijo Lucas, la página 361 para tener más detalles de los pueblitos, las fechas. El circuito es importante, sale el miércoles, o sea, el miércoles salimos. Pero antes es importante notar que la mayoría de la gente que hace ese circuito son gente que ya conocen París, que ya vinieron a Europa. Y entonces, para aquellos que, bueno, quieren conocer más París, pues hay un mini paquete que les voy a comentar. Para los demás, o sea, gente que, como acabo de decir, que ya conocen, pues generalmente son gente que pueden elegir hotelitos ahí por el centro de París, venir 2 días, 3 días, una semana antes, ir por su cuenta, visitar lo que quieran, y ahí en el voucher, que estaba antes, pues ahí aparece la hora que hay que incorporarse en el hotel, pues el miércoles. Y así nos incorporamos todos y salimos. Pero aquí les voy a presentar ahí el mini paquete que existe entonces para aquellos que quieren visitar París, que por casualidad no conocen todavía. Entonces, esa gente llega a París, vamos al hotel, y aquí tenemos un traslado más tarde, y entonces imaginamos que estamos el lunes, ¿ok? Estamos el lunes, tenemos la visita panorámica. Eso antes del circuito, ¿ok? Es el mini paquete de París. Tenemos una visita guiada de París. Aquí en la foto, como todos habéis ya reconocido, pues la Torre Eiffel. La Torre Eiffel. No subimos, es importante, no subimos para la foto. Ya queremos subir ya por libres. Uno quiere ir a la primera planta o la última, o sea, no tenemos vértigo. Y también al lado veis ahí el puente Alejandro III. Una cosa importante, bueno, importante, un detalle que me gusta decir, es el único puente que no toca el agua. O sea, el único. Entonces, panorámica. Después de la panorámica tenemos un traslado a Montmartre. O sea, Montmartre, que vemos ahí la imagen típica de París, ahí la Basílica del Corazón Sagrado. También los argentinos he notado que cuando pregunto si conoce una película famosa, Amélie, creo que mucho la habéis visto, Amélie Poulain, en francés sé que en Argentina muchos de los argentinos habéis visto esa película. Lo que no es el caso en los otros países. No sé por qué, pero en Argentina sí que la habéis visto. Y esa película ocurre justamente ahí en Montmartre. Entonces ahí vemos los pintores, los artistas, tiempo para comer, vistas sobre París, que es el punto más alto de París. No sé si estoy hablando muy rápido. ¿No? ¿Está bien? Bueno, entonces ahí tenemos Montmartre y ya después, ya por la tarde, tenemos la oportunidad de hacer una visita guiada del Louvre. O sea, una visita ahí con nuestros guías locales, donde se ve, ahí donde conoceremos las obras maestras del Louvre, que es la Mona Lisa, la Pintor Somocracio, etcétera. O sea, el Louvre ya en sí, el edificio en sí, sin las obras, ya es una obra de arte tremenda. Entonces es una visita opcional. O sea, la gente que quiere, pues lo puede hacer, si no, tiempo libre. Y por la noche, pues está el espectáculo del Molino Rojo. O sea, el Molino Rojo, el espectáculo que tuvo películas, espectáculo precioso, también opcional. El día siguiente, hay que levantarse, después del molino, a veces cuesta, pero hay que levantarse para ir a Versalles. Es un traslado, es muy importante. Es un traslado, significa, les llevamos a los clientes, a los pasajeros, les llevamos a Versalles, que está fuera de París, a unos 24 kilómetros, y ahí tienen la opción de visitar el palacio, es un boleto.
Visitar el jardín es otro boleto aparte. Y entonces la gente elige, incluso hay algunos que ya conocen Versalles y entonces van a pasear ahí por el pueblo de Versalles, es un traslado. Y por la tarde, opcional, una opcional, otra más, que incluye, bueno, la visita caminando, es una visita caminando ahí del centro de París, del barrio latino donde está la Sorbona, las universidades. Antiguamente se incluía obviamente la entrada al Notre Dame, pero por razones obvias, pues ya no, pero se pasa al lado. Ahí caminamos al lado con explicaciones y no deja de ser linda. Además, ya están restaurando la catedral, por eso yo creo que dentro de unos pocos años, muy pocos, ya se podrá entrar de nuevo, menos mal. Y al final un barco, paseo de barco ahí por el río Sena. Y al final de vuelta al hotel. ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Lucas? Hola, hola. Sí, perfecto, Thierry, te vamos escuchando Ah, perfecto. perfecto. Es que como no escucho. Ok, perfecto. Entonces ahí nos despedimos de París. Es el martes por la noche, miércoles por la mañana salimos. La gente que no ha tomado ese paquete, pues por su cuenta viene en taxi desde su hotel que han alquilado en el centro de París o donde sea, se incorporan al hotel de salida y el miércoles salimos fuera de París, nos vamos a Normandía. Y ahí empieza, bueno, el circuito en sí. Vamos a Normandía y lo que suelo decir a la gente, ese circuito lo he hecho durante casi 10 años, lo he hecho 50 veces. Y suelo decir, ese circuito está dividido en tres partes, a lo que llamo la Francia verde, que es la parte Normandía, Bretaña, después pasamos a la Francia renacentista y finalmente la Francia rural. Entonces, un circuito muy completo. Entonces, la primera etapa salimos de París, vamos a Giverny. Aquí está escrito abajo, lo puedes ver en la foto. Giverny, después Rouen, vamos a decir en castellano, Rouen, Rouen. Después vamos a Arromanches, Aromanches y Caen. ¿Ok? Entonces, la primera parte, Giverny. Primera etapa. Giverny, señores, ahí vemos el puente. Giverny, ¿qué significa? Es un pueblito donde está la casa de Monet, el famoso pintor el pintor, ay, ¿cómo se llama? Impresionista, perdón, impresionista, ese puente a que mucho ya conocéis de los cuadros. Entonces vamos a visitar a su casa y ahí me gusta, me encanta. Ahí la casa, vemos los jardines, vemos el laguito que está ahí y visitamos la casa. El billete está incluido, el billete está incluido y ahí la gente puede a pasear por la casa, ver cómo la decoró. Y una cosa que me gusta mucho decir a los pasajeros es, en las fotos de Monet, es un hombre alto, con barba, me encanta mucho decirles, busquen sus dientes. Y al final, después de la visita, me dirán si los dientes lo tenían blancos, si lo tenían buenos o no. Y entonces, al final de la visita, les pregunto, les digo, mira, ¿de qué colores son los dientes? Y nadie me contesta, nadie consigue decirme de qué colores. Y ahí hay una trampa. ¿Por qué? Porque Monet nunca sonreía. O sea, Monet siempre muy serio, siempre muy malo, y a la gente, bueno, está ahí buscando y les da mucho gusto eso. Entonces, es la primera etapa, una etapa, la verdad, una primera parada preciosa. Ahí se ve en el camino las llanuras de Normandía, todo súper verde porque es una región en Normandía donde llueve muchísimo, de la región donde llueve más ahí de Francia. Pero solemos ir ahí buen tiempo y bueno, si llueve hace parte. Entonces ahí de Giverny nos vamos a Rouen. O sea, Rouen, Rouen es famoso, la ciudad es famosísima por ser la ciudad donde se quemó ahí Juana de Arco. Juana de Arco es la patrona de Francia y les explicamos ahí la historia. Es una señora, una señorita central en nuestra historia francesa, en el romance francés, como digo, romance francés. Y ahí vemos las casas típicas de madera, casas medievales, donde la gente ahí camina y se siente volver como 500 o 800 años para atrás, todo súper bien conservado y la verdad que Rouen es una ciudad ahí preciosa y hay tiempo para comer, ahí comemos. También, si aquí se menciona Ricardo Corazón de León, es que Ricardo, o sea, el rey poeta, como lo llamamos, ahí tiene su corazón, o sea, justamente tiene su corazón en la catedral de Rouen y ahí gobernó y ahí estuvo también. Y ahí se ve
ahí, fíjense, la Catedral de Rouen a la izquierda, la Catedral Gótica, y también ahí donde se pintó muchísimas veces, ahí donde pintó, ahí el que mencionamos justo antes, ahí Claude Monet pintó esa catedral que podéis ver en el Museo Marmottan de París. Y a la derecha, esta iglesia Juana d'Arco. Si aquí está la foto, no tanto por la iglesia en sí, ya ven que es una iglesia bastante feíta, la verdad, los años 70 en términos arquitectónicos no fue de los mejores años, pero justo al ladito, lo ven ahí a la izquierda en la foto, al ladito, ahí mismo donde está la cruz, fue quemada Juana de Arco. Y ahí vamos, ahí en toda la gente, ahí saca fotos y le encanta el lugar. Ahí está en el puro centro de Rouen. Entonces ahí comemos. ¿Y qué come? Pues ahí queso. En Francia, ya sabéis, y muchos me preguntan dónde se puede comprar queso, pues en cualquier lugar ahí de Francia y particularmente en Normandía, donde encontramos uno de los quesos más famosos del mundo y de Francia, el famoso camembert. El camembert se hace ahí al ladito de Rouen, y entonces pueden comer, bueno, no solamente queso, pero aquí a mejillones, a frutos del mar, estamos cerca del mar, entonces todo lo que es, bueno, pescado, etcétera. Entonces comemos ahí y continuamos a nuestra siguiente etapa, que son las playas del desembarque. Y ahí una cosa, al pasar de desembarque a la gente le gusta mucho, y lo que hace la riqueza del circuito, porque es muy variado, tanto tocamos historia muy antigua, medieval, tanto tocamos la historia reciente. Podemos ver las imágenes, hay los tanques, hay partes, la imagen de la derecha del puente flotante, del puerto que se construyó. Siempre les digo, si les pregunto, si han visto la película del soldado Ryan de Spielberg, porque ahí pasa, ahí mucha gente reconoce, mucha gente que ve películas, documentales sobre la Segunda Guerra Mundial, pues ahí pasó y ahí a la gente le encanta. Y además es la playa también. No digo que se bañen, porque ahí el agua de Normandía es fría, la verdad que es bastante fresca, pero tocan la historia. Lo que digo para ellos, tocan la historia, algo que ven todos los días en documentales y les suele encantar. Entonces ahí es romance. Seguimos, ahí continuamos, hay nuestro recorrido, viendo igualmente esas llanuras, castillos. También entender que Francia es el país con más castillos de Europa. Contamos más o menos unos 10.000, o sea, más o menos. Y ahí se pasa, aquí no tengo la foto, pero pasamos muy cerca de un castillo ahí de Normandía. Para llegar a Caen, le digo bien, Caen, a veces de Caen. Caen, pues como aquí indica, la ciudad de Guilherme el Conquistador. Entre paréntesis, Guilherme es el hombre que conquistó a Inglaterra, el último personaje que conquistó Inglaterra, y a los demás que intentaron nunca consiguieron, pero él sí, el normando sí que fue, y ahí decidió construir en Caen su capital. Y ahí llegamos, el hotel donde solíamos ir está en puro centro, llegamos, tiempo para pasear y comer. Muy importante notar, Francia es un país muy tranquilo en términos de seguridad, porque la verdad cuando empecé a trabajar me preguntaban por la noche si podían salir, y a mí a veces no me chocaba, pero me preguntaban por qué me preguntan eso. Y es verdad que a veces cuando uno pasea por Argentina, puede decir, mira, por la noche, depende de dónde vayas, puede ser peligroso. Pues aquí no. O sea, pueden pasear tranquilamente, comer, tomar algo, nadie os va a hacer daño, y por eso conviene venir a Francia a disfrutar. Además, Francia en general, París en particular, pero Francia en general, tiene ciudades muy bien iluminadas, o sea, muy pensadas. La escuela francesa de iluminación, pues, es copiada por todo el mundo. Y entonces ahí es un gustazo muy grande pasear por Caen por la noche, y no hay problema ninguno. Entonces ahí descansamos, dormimos en el hotel para el día siguiente continuar el circuito. Y nos vamos ahí, como indica abajo, salimos de Caen, vamos al Mont Saint-Michel, Saint-Malo, Dinan, Rennes. Ahí es una imagen, son dos imágenes además, no parece, del paisaje, que llamamos le bocage, le bocage francés, y la imagen de debajo que podéis ver son ovejas muy particulares, ovejas apenas que existen ahí, de esa raza, que llamamos les prés salés. Prés salés en francés significa los prados salados. ¿Y por qué? Porque ahí sube la marea, ellas comen la hierba con la marea se queda ahí salada,
y eso se pasa a la carne. Y entonces una carne muy cara, ya salada, no necesita pimientas ni nada de eso, la gente lo come directamente. Y además ahí justamente ustedes que son argentinos tienen un poco la misma técnica de cocción. Significa que cortamos la misma técnica de Patagonia, ¿cuál era? El cordero de Patagonia. Entonces se parece un poquito. Entonces, ahí continuamos y llegamos a esa maravilla. Llegamos ahí al Mont Saint-Michel, que podéis ver, y ahí nos transportamos a la época medieval. Nos transportamos, fingimos, bueno, fingimos o no, hay gente que nos finge, como peregrinos. Llegamos ahí, allá arriba les cuento la historia de por qué se construyó, porque tenemos una abadía, que ahí estaba San Miguel, ahí el arcángel San Miguel, el arcángel que pesaba las almas. Y entonces ahí tenemos que subir a pie. Algunos me preguntan si ascensores, si alguien nos lleva hasta ahí arriba. No, no, señores, tenemos que sufrir. Y entonces subir hay una calle hermosa. Además, una cosa buena es que salimos temprano. Salimos temprano de Caen para llegar al Mont Saint-Michel y que esté abriendo apenas. Y entonces es mucho más agradable pasear por las calles sin nadie, subir, no hay colas ni nada y es precioso. Después, cuando ya bajamos, después de haber visitado la abadía, pues ya llega la gente, ya está mucho más lleno. Pues ahí es un lugar único, de los lugares más visitados de Francia, una isla que cuando la marea sube se transforma en isla, y si no llegamos a pie, por un puente, ahora está un poco modificado, hay un puente que nos lleva hasta ahí. Eso es la perla ahí de Normandía, el Mont Saint-Michel. Del Mont Saint-Michel continuamos y seguimos para Saint-Malo. Fijamos ahí esta ciudad y ahí ya salimos de Normandía para entrar en otra región, que es la Bretaña. Es una región bastante parecida, una región muy verde, con mucha cultura. Además, una región donde hay un dialecto, lo que es un poco raro en francés. Pensamos que Francia todos hablan en francés, sí, todos en francés, pero algunas todavía subsisten algún dialecto y ahí hablamos ahí el bretón. Entonces ahí yo me permito de darles algunas palabritas de bretón, ellos ven la bandera de Bretaña y es lo que hace el toque ahí de Bretaña. Aquí un detallito apenas, pensamos que todos, como acaba de decir, que todos hablan francés, pero hay que saber que hasta la Revolución Francesa ni la mitad del país hablaba francés. Todos tenían sus dialectos y ahora sí, ahora es 100%, pero antes ni eso. Y ahí, bueno, se ve, la gente ahí es muy, muy orgullosa. Ahí en Saint-Malo, tiempo para pasear por sus murallas hechas por Vauban, Vauban que era el ministro de defensa, digamos, del arquitecto militar, arquitecto militar de Luis XIV. Y ahí pueden pasear y comer. Y ahí comer que, sabe que Francia es el país gastronómico por excelencia. Y ahí, bueno, les recomiendo siempre comer una galette. Galette, ustedes saben perfectamente lo que es una crepe, o sea, cosa redonda, ahí de huevo. Pues una galette es algo salado, una cosa salada y por encima pues se pone de todo, patatas, mejillones, frutos del mar, jamón, lo que sea. Es típico de Bretaña, de la región. Y para postre, pues un postre que se llama el cuig amant. Es una palabra bretona que significa pan de mantequilla y apenas se puede comer ahí. Es una cosa redonda, amarilla, es buenísima. Y ahí entonces prueban, y apenas pueden probar ahí, ya después fuera de Bretaña, ya muy difícilmente y menos fuera de Francia. Entonces ahí tiempo para pasear, una Y preciosura. Dime, Thierry, dime. contanos y en qué valores, por ejemplo, como para poder disfrutar de este plato y un postre que nos decís, con alguna bebida estamos hablando. Y además contanos, porque bueno, ya nos fuimos de la gran ciudad, ya nos fuimos de París, generalmente las grandes ciudades o las capitales suelen ser más costosas por ahí que el interior de un país. Contanos si también aquí es el caso, si vamos a encontrar por ahí precios más accesibles que lo que es la referencia de París, o que si se mantiene igual en lo que es precios, ya sea en lo que es la gastronomía a París. Dale. Sí, es que me fui ahí explicando todo ahí No, pero lanzado está y perfecto, pero como para tener el complemento también en cuanto a valores y nos vamos haciendo también una idea dale. general. Pues mira, París ya todos sabemos que es carísimo, ¿vale? Es carísimo en París. Si vamos, queremos tomar un café en el Arco de Triunfo, son 7 euros.
para decirlo así. Ya cuando salimos a la provincia, pues igual que en Argentina, tenemos Buenos Aires y provincia, pues igual, en la provincia de Francia, lo que todo fuera de París, es mucho más barato. Por ejemplo, acá, en Saint-Malo, un plato, el la galette, el plato típico que estaba comentando, con la sidra, también se toma mucha sidra para acompañar, y el postre, que es el Puigdemont, ahí contamos unos 15 euros. Unos 15 euros ahí. Si queremos una galette más consistente, más grandota, 20. Pero no pase de ahí. O sea, 15, 20 euros ahí comer. Pero sabiendo bien que hay una diferencia tremenda entre París y la provincia. O sea, la diferencia, los precios bajan de unos 20% más o menos. Y además, un poco el ambiente. Porque en París hay mucha gente dice los parisienses son malos, son brutos, los franceses, pero confunden franceses con parisienses. Y no deberíamos, porque cuando llegamos a la provincia, la gente es mucho más relajada, mucho más tranquila. A la gente, cuando pasean y se escuchan hablando castellano y preguntamos, mira, ¿dónde son? Mira, somos Argentina. Ah, Argentina, qué bonito. Y alguno que es fan del Paris Saint-Germain nos va a hablar de Di María, nos va a hablar de Cavani, del uruguayo. Entonces, ahí sí que les gusta y para ellos es algo muy... Porque vemos extranjeros ahí, ingleses principalmente, europeos, pero cuando ya viene de Argentina ya dice, mira, son los primos de Argentina, porque muchos franceses se fueron allá y yo les digo, a la relación entre Francia y Argentina, la gente pues es muy buena. O sea, creo que somos muy parecidos ahí, muy parecidos. Y entonces sí, los precios, o sea, los precios, ahí volviendo a los precios, son mucho más bajos. No mucho más, pero contamos unos 20% y el ambiente más calmo. Por eso conviene salir de París. También conocer París es obligatorio, pero ya después salgamos de París. Estupendo. ¿Sí? ¿Contesté a la pregunta? Perfecta. Dale. Entonces ahí voy a seguir. Entonces, Saint-Malo hemos comido, ¿cierto? Vamos a Dinan. O sea, Dinan, que es un pueblo ahí bretón, también quedamos en la misma región. Todos ubicamos Bretaña, que es el cuerno ahí arriba de Francia, lo que digo siempre, el cuerno. Pues ahí Dinan es una perlita, es un pueblito que tiene 15.000 habitantes, nada más. Es la Francia que podemos imaginar en las postales, banderitas bretonas, casitas ahí de madera. Bueno, es un pueblo de encanto, o sea, de película, literalmente. Dinan. Y de Dinan, como indica la foto, viaja al medievo. O sea, ahí apenas nos queda quitar la ropa y poner ropa de la época medieval y imaginar los animales, imaginar cómo eran los documentales. Eso lo vemos en documentales, en las series también. Pues un pueblo de serie, literal. De Dinan, pocos kilómetros después, llegamos a la capital de Bretaña, que es Rennes, la capital, y ahí donde dormimos. Ahí vamos al hotel tranquilamente y el hotel está en el centro y paseamos y como acabo de decir antes, no hay problema ninguno. O sea, salir, comer, pasear un detallito. Rennes es la ciudad donde se bebe más cerveza de Francia. Es ahí al que les gusta la cerveza, le encantará porque hay muchos jóvenes, es una zona universitaria, muy festivo. Entonces conviene el circuito para todas las edades y los jóvenes que van ahí, pues siempre les encanta porque ahí puede haber, no digo boliches, como dicen ustedes, pero más bien los bares, buen ambiente. Los franceses no hablan inglés, pero muchos hablan cada vez más español y bueno, se entiende. Se entiende el lenguaje de la fiesta, es universal, yo creo. Entonces ahí, Rennes, dormimos y el día siguiente pues nos vamos a Angers. Importante para ese circuito, lo importante también es notar que las distancias son cortas. O sea, las distancias no es tomar un bus y andar 14 horas, no. Las distancias como mucho, hora y media, como mucho. O sea, una hora y media se para, una hora y media se para, a veces menos, a veces un pelín más, pero por media es una hora y media, no más, no más. Entonces ahí salimos de Rennes y ahí nos vamos a empezar a hacer lo que llamo la Francia renacentista. Ahí salimos de Bretaña para entrar en el país de la Loira, o sea, le Val de Loire, así se llama. Y entonces llegamos aquí, como pueden ver, a Angers. Vemos la primera palabra, Rennes, Angers, que en francés decimos Angers. Angers. Y entonces ya vemos las casas blanquitas, las casas que fueron hechas de esa piedra que encontramos allá,
que es una piedra calcárea, tuffeau, que construimos las casas, construimos las iglesias y sobre todo los castillos, porque ahí empieza esa etapa del circuito de los castillos. Entonces ahí Angers, viene el río, la Mena, y aquí el castillo, pues un castillo aparte, es el castillo ahí, de hecho, de Ardoyosa, un poco diferente, un castillo medieval, que es muy, después ya le contaré. Y ahí también, puedo probar ahí como ven la foto, el Cointreau, esa bebida alcohólica, que ahí se creó, que es una bebida pues ya más de centenaria. Y también un detallito que ahí les digo a ustedes, es que ahí a la gente siempre que van ahí, les hago probar, o sea, voy a la tienda, compro y les doy a la gente lo que llamamos macarón. Ustedes tienen en la Argentina los macarones, que es ese dulce redondito, de color ahí frutado, porque ahí está el señor que hace el mejor macarón de Francia. O sea, el macarón es francés y ahí está el mejor de Francia, fue elegido. Y ya sabéis que en Francia nos encanta clasificar todo. O sea, el mejor artesano, el mejor pueblo, el mejor todo, hospital, escuela, pues ahí fue clasificada el mejor macarón de Francia. Entonces, les compro y ahí les regalo a la gente para que puedan probar. Y siempre se quedan súper encantados de probar algo. Ya después me dicen, ya después los demás que comemos no son buenos, obviamente, porque acaban de comer el mejor. De ahí en la ciudad de Angers que estamos viendo. De Angers, ¿dónde vamos? Ahí salimos y nos vamos, a ver, y nos vamos a la ciudad de Tours. A Tours, una parada, ahí comemos para, bueno, tiempo libre, ahí tiempo libre. Y aquí importante la ciudad de Tours porque es, en el circuito es un enganche. Es un enganche porque aquí hay gente que viene de París con Europa Mundo, pueden venir de París, pasan por un castillo de Blois y de Blois llegan a Tours y ahí se incorporan conmigo. Digo conmigo porque estoy haciendo el circuito de este presenta ahí el Tours de Francia y se incorporan con nosotros. También hay gente que pueda abandonar el circuito y marcharse hacia Burdeos y de Burdeos el día siguiente se marchan a España, a San Sebastián y Madrid. Entonces, importante ahí ese enganche. También había otro enganche que se me pasó en Mont-Saint-Michel. ¿Os acordáis ahí la abadía de Mont-Saint-Michel? Al final de la visita hay gente que puede volver a París. O sea, hay gente, hay un mini paquete, ahí pasan por la catedral de Chartres y ya después se marchan a París. Son los enganches. Pues aquí Tours, señores, a Tours, es donde está justamente el Santo de Buenos Aires. El Santo de Buenos Aires, hay San Martín de Tours, y ahí está la Basílica. En la foto se ve la catedral, ahí no está San Martín, está en la Basílica. Y entonces a la gente de Argentina, y principalmente a los porteños, les digo, si quieren poner una flor a su santo, pues ahí está la Basílica, en el puro centro, les indico dónde está, y todos llegan perfectamente ahí. Tiempo para comer, para pasear. Un detallito a los que les gusta la lengua francesa, ahí en Tours es el lugar donde se habla el francés neutral. No digo el francés puro, o sea, el francés mejor o peor, no, el neutral. Ese es el que se habla en la televisión, ahí en Tours. De Tours continuamos entonces ya con los nuevos que se incorporaron, los que llegaron de París y los demás que se quedan conmigo. Y ahí nos vamos a visitar un castillo, hay más que un castillo, los jardines, a lo que está incluido aquí, los jardines. Son los jardines, fueron elegidos los jardines más lindos de Francia. Ahí los jardines de Villandry. Lo pueden ver, lo pueden leer aquí. Vemos el castillo, piedra blanca, como siempre en esa región, y los jardines. Es una preciosura. Y también siempre les comento que aquellos que quieren visitar el castillo pueden hacer con el boleto que les he dado a la entrada, pasa la caja y por la última vez que estuve ahí eran 3 euros. 3 euros más pueden visitar el castillo, que vale la pena, porque dentro del castillo hay fotos de la familia, de los dueños, y hay una mezcla entre modernidad y antiguo. Entonces se ve habitaciones súper antiguas y se ve habitaciones con fotos de la familia, que es una familia española incluso, que están de vacaciones en Marbella y todo. Entonces es un poco raro, pero la verdad que vale muchísimo la pena. Un jardín renacentista. Estamos en ese periodo ahí de esta fase de circuito que le llamo la Francia renacentista. Y bueno, les hablamos un montón de historia, los castillos, lo que vino a cambiar, lo que cambió
ese movimiento renacentista en Francia, que vino de Italia, obviamente, pero que cambió Europa y el mundo, para así decirlo. Entonces, Villandry, de Villandry, entrada del jardín incluido. Ahí nos vamos a Amboise. Vemos ahí abajo, Amboise, se escribe Amboise, se dice Amboise. Ahí directamente no vamos al castillo, vamos al hotel. Es un hotel muy lindo y ahí dentro del hotel tenemos la cena incluida. La cena incluida para todos los pasajeros. Y el día siguiente, entonces, que es ya el sábado, ¿os acordáis? Nos fuimos el miércoles, jueves, viernes, y ahí el sábado vamos a visitar a Amboise. Entonces salimos del hotel y llegamos ahí al pueblo, vamos al centro del pueblo, porque el hotel no está en el centro de Amboise, está al ladito, pero es un pueblito, y en esos pueblitos los buses no entran, ni los coches, ahora están prohibidos, pero entonces llegamos y ahí caminamos por el pueblo y lo que les indico siempre, no es obligatorio, pero lo que les indico, les aconsejo a los pasajeros que visitan es la casa de Leonardo da Vinci, que podéis ver. Leonardo da Vinci, todos lo conocemos, es artista, es genio, vivió en Amboise, ahí de 1516 a 1519, y ahí murió en esa casa, ahí justamente, y fue sepultado en el castillo, que es la imagen que vemos ahí. Es la imagen, ahí fue sepultado en el castillo, la capilla, si ustedes lo ven la imagen, a la izquierda vemos un edificio ahí con aguja, ahí está, ahí fue sepultado Leonardo. Pues aquí en esta casa ahí vivió y ahí hoy en día es el museo de Leonardo y ahí la empresa IBM recreó sus invenciones, o sea que él dejó un montón de dibujos y ahí IBM recreó. Y entonces, súper interesante, tenemos ahí los cuadros, obviamente, que la Gioconda está en el Louvre, pero hay como réplicas. Pero lo que es interesante son las invenciones. Y entonces, a veces, cuando vamos con ingenieros y tal, bueno, ellos se quedan siempre admirados con la inteligencia de ese hombre, la visión que tenía Leonardo da Vinci. De ahí nos marchamos y vamos a visitar este precioso castillo, que es el castillo de Chenonceau. Vemos, está escrito Chenonceau. Tenemos la entrada incluida, nos incluye el castillo, nos incluyen los jardines y es una pasada. Para mí es el castillo más instagramable, no sé si lo dije bien, de Francia, porque es una preciosidad y las fotos todas salen súper guay. Y a mí me encanta, la verdad que me encanta, tiene una historia maravillosa, una historia de amantes, de reinas, de favoritas, historias de amor. Y entonces aquí en esta Contanos imagen... una breve historia, contanos, porque esas cosas no, vos sabés que las fechas y demás están buenas, pero también esas cosas así de cotilleo, como dicen los españoles, o de chusmerío, como decimos en Argentina, también muchas veces nos gusta. Contanos alguna cortita, obviamente tenemos un cierto tiempo, pero siempre es interesante saber qué pasaba también en la revista Caras o la gente de esa época. Contanos, vos serías el paparazzi, por ejemplo, para contarnos, a ver. Bueno, entonces, bueno, para no explicar toda la historia del castillo, pero simplemente el rey Enrique II estaba gobernando y él estaba casado con una señora muy famosa llamada Catalina de Medici. Pero Catalina, bueno, era un poco feíta por ahí, bueno, no le gustaba tanto y tenía su favorita, la mujer más importante, digamos, de esa época en Francia, llamada Diana de Poitiers. Y Diana de Poitiers era su favorita, la amaba muchísimo. Entonces, tanto la amaba que le regaló el castillo que lo vemos. Y Diana es ella que va a construir el puente. Hace el puente porque el castillo vemos que la parte central es la parte que vemos a la izquierda. Eso la base. Y fue Diana que va a construir el puente apenas. Entonces Diana también es ella que va a construir ahí el jardín que vemos a la derecha, el más grandote. Eso es el jardín de Diana. Y entonces ahí, bueno, hacían fiestas, Diana le gustaba mucho recibir y hubo un día más tarde, ya después de Diana después va a ser expulsada porque Enrique II muere, es expulsada por Catalina, ahí Catalina le echa y es Catalina que incorpora el castillo, ahí va a vivir, digamos así. Catalina pasa a vivir ahí en Chenonceau y manda a construir la parte superior del puente, que nos va a dar el aspecto actual. Pero una cosa de Cotillo es más tarde, un poquito más tarde, la historieta que me gusta contar, es que ahí en ese castillo uno de los hijos de Enrique II va a organizar en 1574, si no me equivoco,
una fiesta que va a quedar muy, muy famosa porque lo que llamamos la fiesta del topless. ¿Sabéis lo que es el topless? Yo creo, ¿sí? O sea, Sí. y entonces, como Francia estaba en guerra básicamente entre protestantes y católicos, ahí la idea de Catalina, ¿verdad?, que mandaba ahí con su hijo Enrique III, mandaban los dos, era la mamá la que estaba encima, decidió organizar esa fiesta ella tenía un grupo de mujeres que eran como espías y eran muy lindas. Y entonces en ese castillo se organiza esa fiesta y era una fiesta que fue tremenda. O había ahí góndolas, porque ahí italiano mandó venir góndolas, hubo ahí fuegos, ahí todo iluminado y sobre todo las mujeres cuando servían pues con topless y ahí estaban y intentaron ahí apaciguar ahí los humores entre protestantes y católicos gracias a las mujeres. Ahí pasaba, o por ejemplo, otra cosa, ahí pasaban, había amantes, había historias de amor, y como era algo bastante prohibido, o sea, digamos prohibido, no querían dar a la luz, pues por las noches, cuando no había luna, muy importante, los barquitos llegaban ahí del barco, en el río que vemos, el río Cher, que se llama Cher, y ahí debajo del puente a una apertura que da a la cocina. Y ahí gracias a un cómplice que está en la cocina, le tiraba una cuerda a la persona que quería llegar y ahí el amante llegaba de barquito, trepaba por la cuerda y llegaba a la cocina y iba a ver a su amante. Y eso pasaba y me gusta cuando estoy ahí, le gusta enseñar ahí donde ellos llegaban y ahí podemos imaginar, o sea, podemos poner en la piel. Y eso es lo bonito de viajar, es de tener esa empatía, de imaginarnos en esa época y ver cómo era. Y eso depende después del talento, o sea, del guía, depende también de la imaginación de la gente y es eso que hace de un viaje muy lindo, o sea, ponerse en la piel de la gente, ponerse en la piel de lo que ha pasado ahí, imaginarse lo que pudo haber pasado ahí y ese castillo para mí es maravilloso, como todos, pero esto particularmente, ese castillo. Entonces, historias de amor, de disgustos, ahí no murió nadie, pero ese castillo, bueno, no terminó mal, pero terminó como un convento, porque ese rey que les estoy comentando que organizó esa fiesta topless murió asesinado y su mujer transformó el castillo en convento. Y entonces ahí en la parte de abajo del tejado vivían las monjas y ahí se acaban las fiestas. Pero después entraron ahí los filósofos, pasó ahí Rousseau, Montesquieu, y no fue saqueado. Eso es muy importante notar, no fue saqueado. Por eso ahí dentro una colección tremenda de cuadros originales, cuadros de Van Dyck, de Rubens, de Rembrandt, que están ahí en ese castillo. Entonces, bueno, un montón de historias que ahora no les voy a contar, como es obvio, pero un montón de historias de amantes, de moda, también un alto lugar de la moda, o sea, que Francia es el país de la moda y ahí es donde las cortesanas y las favoritas aparecían con sus vestidos ahí nuevos y la gente quiso copiar y de ahí nació a partir de ahí de ese momento y ese castillo fue súper importante. ¿Sí? Excelente, ¿no? Porque aparte es muy interesante lo que nos contás, porque recordar que Thierry del otro lado son agentes de viaje, son profesionales del turismo que están, y es muy buena la información para que sus clientes vayan preparados a escuchar también todas estas historias. Y es muy bueno tener todos esos tips de qué les van a aprender. Y bueno, ¿y de qué nos hablan en el precio? Bueno, más o menos que tengan ciertos tips como agentes de viaje, como para ir preparados a escuchar todo tipo de historias. Así que bueno, muy interesante lo que nos contaste. Pero una cosa que también bueno, lo vi y a mí me encanta la foto. Yo siempre llevo mira, aquí la tengo en la mesa, siempre llevo mi cámara y hoy en día el peso de la foto, Instagram, o sea, Instagram es fundamental. Hoy en día todos queremos sacar la selfie y tal. Y para mí es de los lugares más instagramable, no sé cómo se dice, de todo el circuito porque es una pasada. O sea, a los que les gusta la foto, las luces, los jardines, sabemos arriba el jardín más grandote, o sea, el jardín de Diana, que fue la favorita, y el otro más chiquito que vemos a la izquierda, el jardín de Catalina, que para mí no es tan grande, pero es el más hermoso y ahí es donde salen las mejores fotos. Y creo que como guía también es importante indicar a la gente, porque es algo que se volvió importante, dónde los mejores lugares para sacar las fotos. Y aquí este castillo es una pasada, es una maravilla. Y les voy a mostrar otro castillo justamente que es una maravilla, que es el siguiente, que es el castillo, a ver, acá, aquí, Chambord. Chambord es la próxima etapa, tardamos ni una hora en llegar ahí, estamos en lo que llamamos el Val de Loire,
El Val de Loire es toda esa región de castillos que está clasificada Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y ese castillo fue un castillo, bueno, el más grande del Val de Loire. Lo llamamos en Francia el Taj Mahal francés. Nos recuerda un poquito ahí al Taj Mahal de la India, que fue hecho por Francisco I. Y es un castillo, me gusta mucho, cuando estoy ahí les explico que es un castillo que tiene mucha simbología. Por ejemplo, ahí en la parte mediana hay unas escaleras que dicen que fue construida por Leonardo. No fue Leonardo porque cuando empezaron a construir, Leonardo se había muerto en 1519. Pero un castillo donde la gente que sube no se cruza con la gente que baja. Y entonces, bueno, todo hay una historia y todo va subiendo arriba, y arriba que tenemos una corona. Y entonces la corona está súper alto. ¿Y eso para qué? Para indicar que el rey es superior a la religión, es superior al papa. El rey es ahí el representante ahí de Dios en la tierra. Entonces, es un libro abierto. Es un libro abierto que a mí personalmente me gusta mucho contar y muchos detalles, muchísimos detalles ahí del castillo de Chambord. La entrada no está incluida porque adentro, desgraciadamente, a la diferencia de Chonoso, es un castillo que fue totalmente saqueado. Es un castillo que, bueno, tenía ahí mucha pólvora, tenía ahí muchas armas, y entonces durante la revolución de 1789 la gente llegó y lo saqueó. Por eso dentro a mí no me parece tan interesante visitarlo, a pesar que a mí me encantan todos los castillos, pero dentro no tanto. Lo que es impactante es por fuera, es dar la vuelta por fuera. Y adelante, reconstruyeron un jardín francés que es una hermosura, y otra vez para la foto es un castillo increíble. Y ahí de esa etapa, ahí después de la visita de Chambord, es otro enganche. Hay gente, digamos, que nadie se incorpora en el bus, hay gente que sale. ¿Y dónde van? Van a París, porque a un bus que llega desde Madrid y que lleva a los que terminan, pues los lleva hasta París. Entonces algunos terminan el circuito, van a París y a su vida continúan con otro circuito, y los demás siguen conmigo. Los demás, después de Chambord, empezamos otra etapa. ¿Os acordáis? La primera etapa es la Francia verde. Ahora acabamos de hacer la Francia renacentista con este castillo hermoso. Y ahí empezamos la Francia rural. Y la Francia rural, bueno, con esta el primer pueblo, el día anterior de Chambord, comemos en Chambord, porque ahí también hay un montón de restaurantes, pero yo personalmente me gusta mucho decir a la gente que vayan comiendo. O sea, la gente que vayan comiendo, ¿por qué? Porque hay tantos castillos, tantos lugares, que si paramos en una hora en un restaurante para comer, pues no pueden visitar, y hay gente que sí que quieren visitar. Diferentes tipos de viajeros. A los viajeros que les gusta sentarse, tomar su cerveza, disfrutar, escribir, lo que quieran. Y a otros pasajeros pues les gusta mucho ver y entrar a los museos y tal. Entonces ese día no hay un tiempo como para, mira, aquí vamos a comer. Si hay un lugar para comer, sería Chambord. Sería aquí. O si no, un sándwich. Y que vayan comiendo para disfrutar más de los castillos. Y sacar muchas fotos y aprender más cosas. Y entonces ahí, como estaba comentando, unos se van a París y los demás siguen conmigo para ver la Francia rural. Y entonces aquí la primera etapa es un pueblito y es una parada que hacemos, vamos hacia el sur. Estamos ahí abajo de París y seguimos hacia el sur de Francia. Y la primera parada se llama Argenton-sur-Creuse. De la palabra muy parecida a ¿cuál? Argentina. Argentina, Argenton, Argentina, que viene de la palabra plata, porque ahí también hacían las monedas, principalmente de los tiempos romanos. Ahí es lo que llamo también la Francia profunda. No es un pueblo ahí típicamente turístico, para nada. Ahí los únicos extranjeros que llegan son nosotros, ahí con los buses, y entonces es un pueblo ahí donde pasa el río, un pueblo bonito, pero es una parada de café, para ir al baño, hacer unas compritas, paramos ahí unos 45 minutos, como mucho, y continuamos, porque ahí la verdad que la foto típica es la foto que vemos del río. ¿Y dónde vamos? Vamos a Limoges. Vamos ahí a Limoges, vemos, ahí en Limoges el hotel está en el centro, la gente puede pasear. No es una ciudad, digamos, que tenga mucho para ver, para nada, más bien una ciudad para pasear tranquilamente, una ciudad de etapa, como digo. Entonces ese día estamos un domingo, ya es el domingo, el sábado la gente regresó a París, domingo estamos entonces en Limoges, dormimos en Limoges y por la mañana nos vamos a visitar
las grutas de Lascaux, las cuevas. Las cuevas de Lascaux son famosísimas en Francia, famosísimas para los que les gustan ese tipo de historia, la prehistoria. Toda la entrada está incluida y es súper interesante. Es otro tipo, digamos, de historia, lo que hace la riqueza de ese circuito, porque vemos de todo. Vemos la parte ahí, bueno, de París al principio, vemos la parte ahí de los castillos, vemos iglesias y también cuevas. A algunos les gusta más, otro un poquito menos, pero hay para todos los gustos. Y además está bien abrirse un poco a, bueno, su mente, a ver otro tipo de historia. Y está súper interesante, la verdad. De Lascaux, ¿dónde vamos? De Lascaux vamos a Sarlat, que hace parte de una región que llamamos le Périgord. Le Périgord, que no van a haber escrito en ningún mapa, pero es el nombre de la antigua provincia, antes de la revolución, le Périgord. Y ahí ya pueden ver, la piedra ya no es blanca, la piedra es amarilla. Ya les digo siempre, parece los Simpsons, un poco ahí todo amarillo, y allí es un pueblo hermoso donde comemos. ¿Qué vamos a comer ahí? Ahí es el pato, le foie gras. Le foie gras, le pâté, ustedes saben lo que es. Ahí es un lugar de mucha gastronomía, mucho vino, la trufa. Ahí tenemos ahí todo lo que es el magret, todo lo que es habas de pato, patatas. Ahí tiene un tipo de patata que apenas de ahí, que se llama el patata salardaise, con un aceite particular, con una sal gruesa, con trufa. Podemos ahí comer hongos, tener una zona de hongos, una región muy rica, con muchos vinos diferentes. Y ahí más bien, mira, para relajar, para comer bien, comer cosas diferentes, y la gente le suele gustar. Hace 10 años que voy ahí y hay siempre un encanto, siempre mucho calor, y el clima también. Importante notar eso, que ahí el clima es más caluroso. A medida que vamos bajando, pues va subiendo la temperatura. Al revés de Argentina, ¿no? O sea, cuando más subimos, más calor hace, pues aquí es al revés. Cuanto más al sur, más calor. Pues ahí visitamos Sarlat, que es una ciudad hermosa, y comemos. Precios, igual unos 15, 20 euros, más o menos 15, 20 euros como mucho. Y ahí, bueno, los guías pues les indican qué comer, qué pueden comprar, y ahí la gente sí que suelen comprar comida para llevar a su país, para llevar a Argentina. Generalmente son latas de magre, y ahí la gente muchas veces habla muy bien español, porque ya nos estamos acercando de España. Y bueno, hay muchos españoles que van ahí, por eso la gente habla. Y siempre les digo a los pasajeros que hablen con la tienda, que les expliquen cómo comer, porque no solamente basta abrir la caja y comer así, no, hay todo una forma, o sea, qué tipo de pan, qué vino tomar, con qué tipo de comida. Y eso son la gente de la tienda que explica, y la gente les encanta. Y muchas veces, pues pueden degustar, porque a veces no nos gusta, y entonces pueden probar, y a lo mejor no nos gusta, mejor sí que nos gusta, y lo compramos. Entonces, en esa ciudad siempre les digo que entren, y que y generalmente siempre llegan con las bolsas llenas de cosas para regalar a su familia en Argentina. Pues ahí entonces visitamos Sarlat, y ahí después la próxima etapa es ese castillo. Visitamos el castillo que pueden ver, el castillo de Benac. Tenemos una visita guiada con una señora, la conozco muy bien, que habla portugués, pero yo al lado le traduzco en español. Es el castillo de Benac. Y ahí es otra cosa que me encanta del circuito, esa variedad que hay. ¿Os acordáis que hemos visto los castillos ahí residenciales como Giverny, como Villandry, como el castillo de Chambord, que son residencias, ahí no se peleaba la gente como se nosó. Ahí es el castillo que vemos en los documentales cuando hay peleas, cuando hay guerras. En ese castillo filmaron la película Juana de Arco. O sea, lo puedes apuntar ahí si quieres decir a la gente, mira, la película con Mila Jovovich y Dustin Hoffman fue hecha ahí, en parte. Y entonces ahí podemos imaginar, y sobre todo los niños les encanta una tiendita donde venden ahí espadas ahí de plástico, y la gente a veces se pone ahí los cascos y a pelear. Entonces a los niños les encanta mucho eso, y es súper interesante. Y ahí con unas vistas allá arriba del castillo, porque con la visita subimos hasta las torres que pueden ver, y unas vistas sobre el río, que ahí está la Dordoña, que así se llama el río, y es una preciosura. La verdad, y es muy tranquilo. O sea, notar eso, es muy tranquilo ahí esa parte del circuito, gente va con más calma, más calor, han comido bien, o sea, que es una preciosura, es una belleza. Entonces, Benac. De Benac, ahí continuamos y vamos a ese pueblo encantador
donde vamos a dormir, que se llama Rocamadour. Rocamadour, y ahí, si no me equivoco, tenemos la cena incluida. Sí, cena incluida. O sea, pensaba que lo habían cambiado. Tenemos la cena incluida. Entonces, ahí, cena incluida. Es que no lo estaba viendo con las caras, pero sí, cena incluida. Si os fijáis, es de los pueblos más lindos de Francia. En la presentación, hace poco tiempo, les he dicho que en Francia nos encanta, creo que es una manía, nos encanta clasificar todo. El pueblo más lindo, el hospital mejor, el hospital peor, la escuela mejor de comercio. Pues Rocamadour hace parte de los 5 pueblos más bonitos de Francia. Y lo pueden ver históricamente arriba, a la parte de arriba, es donde estaban los guerreros, la aristocracia. La parte mediana que vemos ahí con las casas grandotas es la iglesia. Y la parte baja vemos las casas, eran todos los demás. Y era así que estaba dividida la sociedad de antiguo régimen. Lo que llamamos antiguo régimen francés es todo antes de la Revolución Francesa. Y entonces nuestro hotel, donde vamos, está justo al ladito del castillo que ven arriba. Y entonces la gente, para ir abajo, hay 2 opciones. O toma un ascensor, o al ladito hay un camino que hace como un zigzag que llamamos el Via Crucis, el camino de cruz, que es precioso. Bajarlo perfectamente, subir también pueden, pero si no pueden, ascensor. Y ahí pueden ir a las iglesias, que es una preciosura. El pueblo es una hermosura con unas vistas preciosas. Y muchas veces hay también ¿cómo se llama? Unos globos, a lo que llamamos en español unos globos, ahí que van subiendo y ahí se pueden sacar unas fotos tremendas. Entonces aquí, Rocamadour, que se fueron, mira, aquí la foto que voy a poner son las iglesias, que están ahí, esa parte ahí del medio, y la gente puede pasear, es gratuito, es precioso y es único, la verdad que es bastante único. A veces se puede cruzar un peregrino, porque a veces mucha gente camina, estamos en el camino de Santiago, que pasa por ahí. Bueno, cena incluida, comida que comemos, pato. Y los que no comen pato me avisan, o avisan al guía, y yo hablo con la persona y les den otra cosa, una ensalada, una tortilla, lo que sea. Lo que sea. Generalmente a la gente le gusta mucho pato, pero algunos son alérgicos, pero es muy bueno. La verdad que vale la pena comer, vale la pena probar. Y muchas veces, como es una cena incluida, ya la gente va algunos días juntos y ahí se hacen mesas, grupos de amigos. Yo siempre les digo, no queden apenas entre argentinos, hablen con el colombiano, con el mexicano, y ahí ya se hacen amigos y el ambiente es muy relajado. Después de la cena hay un punto de vista donde ven el pueblo todo iluminado, es una preciosura. O sea, es un día, la verdad, muy, muy lindo en el circuito. Dormimos, descansamos. El día siguiente, estamos lunes, eso es el domingo, lunes, nos vamos a ir a visitar otra parte del circuito, que son las grutas. Pueden ver, pensamos que es un cenote mexicano, no lo es, son grutas, las grutas de Padirac. Padirac, entonces bajamos, pueden ver a la izquierda, bajamos el ascensor que hay ahí, bajo el ascensor y bajamos unas escaleras. Ahí no hay que tener claustrofobia, pero es bastante amplio. Siempre aviso a la gente, es amplio, no hay problema. Si alguien no se siente bien, pues se queda arriba y no se espera. Pero si no, no hay problema ninguno. Y la verdad, ascensores, no hay que caminar demasiado, o sea, está súper bien. Lo único, ponerse chaqueta, pones una chamarra, como dicen ustedes, una chamarra, porque abajo siempre hace la misma temperatura. Siempre hace unos 12 grados todo el año. No es lo único eso, pero eso les aviso antes. Entonces ahí paseamos, vemos a la imagen de la derecha, hay un barquito, o sea, subimos al barco, vamos a dividir la gente, no cabemos todos en los barcos, pero lo dividimos, y hay como un gondolero. La diferencia con Italia es que no cantan, con Venecia, sino lo mismo, nos explican, muchas veces se explica en castellano, porque muchos hablan español, o si no, yo les explico antes y ahí van. Y también ahora les dan auriculares, ahí van pasando y van explicando en castellano, o sea que está súper bien hecho, bastante moderno, pueden sacar fotos, las estalactitas, las estalagmitas, y la verdad que es muy, muy interesante a quien le gusta ese tipo de actividad. Eso, Padirac. Después seguimos y vamos a comer, mira, ese pueblo hermoso que es Collonges-la-Rouge. Collonges-la-Rouge en francés significa la roja, Collonges-la-Rouge. Entonces, un pueblito totalmente rojo, no que lo hayan pintado obviamente, pero es la piedra local que tiene hierro, que dio ese tono rojo.
Y de ahí, bueno, comemos. Y ahí la gente pasea, la gente saca un montón de fotos, otra vez más para el Instagram, es de los pueblos también hermosísimo y les encanta. La gente ahí es muy calma, muy tranquila. También les digo, a medida que vamos bajando, la temperatura va subiendo y la paciencia va subiendo también. O sea que la gente es bastante lenta, bastante tranquila ahí. Entonces todo va con mucha calma y a la gente les encanta eso. Les encanta ahí la calma. Entonces ahí comemos en Colons-Lagús y de Colons-Lagús nos vamos a Saint-Émilion. Ahí ya nos estamos acercando a Burdeos. Estamos acercando. Saint-Émilion es un pueblo clasificado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es un pueblo rodeado de viñedos, donde salen cada año un montón de vino. Ahí les explico, hay ruinas, hay iglesias, ahí les explico la fundación, las guerras también que hubo ahí, y ahí se puede notar también impactos de bala. Hay alguna muralla donde hay impactos de bala de la Segunda Guerra Mundial porque hubo combates ahí entre los aliados y los alemanes. Y la verdad es un pueblo, bueno, fantástico. Probamos vino, la gente puede comprar también botellas de vino y la verdad les suele gustar mucho. Y ahí nos vamos a que para mí la mejor ciudad francesa actual, la que está más de moda, que es Burdeos. A la ciudad más de moda actualmente, sin duda alguna, es Burdeos. Llegamos, el hotel está en el puro centro y ahí les distribuyen mapas y antes de entrar al hotel damos como una vuelta en el bus para que les indique los lugares, les explique la historia, como una mini visita ahí panorámica de Burdeos. Ahí ven el río. Es una ciudad muy animada, un montón de jóvenes, una ciudad que fue restaurada, que fue limpiada, una ciudad hermosísima que la gente se queda enamorada. Bueno, una ciudad elegante. Es la hermana pequeña de París, pero muy importante, es la ciudad que inspiró París, no al revés. No al revés. Y ahí se les puede contar algo. Como sabéis, París fue transformada en el siglo XIX por Haussmann. Haussmann, Napoleón III, tenía ahí su ministro Haussmann y es él que quiere hacer de París la capital de Europa, la capital del mundo, porque París en esa época, la segunda mitad del siglo XIX, hasta entonces, era una ciudad medieval, sucia, había cólera, había parte de peste, bandidos, y bueno, era peligrosísima, era mala, mala, mala. Y un día que viajó a Napoleón III, se fue a Burdeos y le encantó. Le encantó la ciudad con avenidas anchas, las casas, como pueden ver ahí, apenas hay unos 30 metros de altura, no se cubría el sol ni nada, y le encantó. Y preguntó, ¿quién trabajó aquí? ¿Quién ha hecho esto? Y le presentaron el señor Haussmann. Y le dijo, pues vente conmigo y vamos a hacer de París una ciudad parecida a Burdeos. Y es por eso que es Burdeos que inspiró París, y no al revés. Hoy en día la gente es muy parecida porque muchos parisienses se fueron a vivir a París. Los precios aumentaron. Ahí sí, si hablamos de precio, es una ciudad un poquito más cara que los demás que hemos visto. Y ahí me gusta mucho indicarle un lugar para ir a cenar. Es un lugar que tiene unas máquinas donde pueden ir a tomar vino, porque ahí es la capital del vino. Y entonces son maquinitas donde ahí el muchacho, además, lo conozco, habla muy bien español. Habla muy bien español porque vivió en Argentina, se fue a Mendoza, justamente lo del vino, y ahí, bueno, son máquinas donde con una tarjeta de ellos podemos ir probando y nos dan un vaso y tenemos o un poquito de degustación, o un poquito más, o un poquito más. Y entonces vamos probando y ahí colocando la tarjeta y no es necesario tomar una botella completa. A eso me refiero. Y podemos tomar vino de Burdeos, vino de Francia, vinos europeos y vinos mundiales. Hay vinos de Argentina, de Chile, etcétera. Y ahí pueden comer con queso, con ensaladas y está súper bien. Y es un lugar que les indico yo ahí porque sé que tengo totalmente confianza y mucha gente me habla, mira, ¿dónde podemos tomar vino y tal? Y tampoco nos queremos equivocar, comprar una botella no nos gusta y son caras, pues ahí pueden tomar todo tipo de vino y sale bastante barato, bueno, más o menos barato para lo que es Burdeos. Una ciudad que a mí me fascina, si una ciudad que iría a vivir en Francia sería Burdeos, sin duda ninguna. Entonces ahí dormimos, a la gente pasea, va a su vida, fiesta, lo que sea, vuelve al hotel, descansa, duerme y el día siguiente tenemos ahí la ciudad del vino que está en Burdeos, es nuevo, es bastante reciente, tiene como un par de años
y ahí la entrada está incluida, tenemos degustación incluida de vino y nos habla de la historia del vino, del comercio, etcétera. Y la verdad que está muy bien. Tuve la oportunidad de visitarlo antes de la pandemia y la verdad que está muy interesante, a la gente le gusta muchísimo. Y de ahí tiempo libre y ahí regreso a París en tren. Y eso es lo bueno, una cosa bien que está muy bueno del circuito, que ahí la gente toma barcos, tomamos barcos, podemos tomar barco en París, tomamos el tren y tomamos el bus. Y ahí el tren que se toma es el tren bala, el famoso tren bala que tenemos en España también, que tenemos por el mundo, pero tenemos el TGV y ahí regresamos de otra forma a París. El trayecto dura unas 2 horas y media, más o menos. El guía, en este caso yo, les acompaño a la estación, hasta la seguridad y todo eso, se suben al tren, yo les indique cuál es el vagón y todo, y ahí regresan tranquilamente a París. Una vez que estén en París, la mayoría de ellos no tiene hotel contratado con Europa Mundo. Son gente que tiene sus hoteles ya contratados por su cuenta, donde sea, o ya incluso ya regresan a la Argentina, tiene que ir a tomar el avión, etcétera. A partir de ahí termina a nuestros servicios, o incluso algunos regresan a París y ahí se incorpora en otro circuito para ir a Inglaterra, para ir a hacer otro circuito. Y entonces aquí, bueno, muchas gracias. Ya